Retrocedamos en el tiempo hasta comienzos del siglo XVII. En aquella época, en Europa, se hace un descubrimiento que marcaría todas las ciencias naturales. Esto ocurrió en un país que se encuentra en Europa. Amplifiquemos esta imagen. Aquí tenemos estas islas que se denominan Reino Unido. Aquí tenemos Alemania y ubicado al oeste de Alemania se encuentra un país pequeñito. Aquí lo tenemos. Ese país se llama Holanda. En este país se haría un descubrimiento bastante clave para el desarrollo de las ciencias naturales. Zacharias Janssen, un holandés, es decir, nacido en Holanda. Nació en el año 1588 y se estima, aunque no hay certeza en esto, que murió en 1628. Zacharias Janssen presenta al público el primer microscopio simple. El primer microscopio simple fue un tubo que tenía dos lentes, parecidos a los lentes que se colocan en los anteojos, algo semejante. Fueron los lentes que se colocaron en ambos extremos de este tubo. Y a través de este tubo, al observar por el extremo que se está indicando, se podía ver las imágenes de los objetos que estaban al otro lado, pero más amplificados. De esa manera es como aparece el primer microscopio simple, de una manera formal. Pero en aquella época, Zacharias Janssen utilizaba estos microscopios como unos juguetes y que le dio bastantes ingresos porque la gente se sorprendía, ¿no?, de que pudiera verse objetos tan pequeñitos y que pudieran ser amplificados a través de este tubo. No se tiene un conocimiento preciso de en qué fecha fue que Zacharias Janssen empezó a vender estos microscopios simples, porque él tenía una tienda y en esa tienda comenzó a efectuar la venta de estos microscopios. Pero lo que sí cabe puntualizar es que sería Zacharias Janssen quien comenzaría a difundir los primeros microscopios simples y se le atribuye a Zacharias Janssen por esa razón como el descubridor del microscopio simple, aunque se tienen referencias de que hubieron otras personas que ya habían hecho ese descubrimiento. Sin embargo, el crédito para Zacharias Janssen es que lo diseñó y empezó a venderlo y divulgarlo en todas las sociedades europeas, llegando hasta muchos científicos de aquella época, quienes empezaron a hacer una serie de investigaciones que terminarían en el descubrimiento de la célula. 1665, en Reino Unido, que es un país que queda en Europa. Ampliamos Europa y Reino Unido viene a ser este conjunto de islas. En este conjunto de islas, que es el país llamado Reino Unido, se hizo el descubrimiento de la célula. En 1665, un científico británico llamado Robert Hooke descubre la célula. Robert Hooke es llamado el padre de la citología y para descubrir la célula utilizó
un microscopio simple, ya más perfeccionado que los microscopios que vendía Zacharias Janssen. Ya tenía una base y aquí tenía un área donde se colocaba la muestra, y el tubo, que era bastante parecido al que inicialmente vendería Zacharias Janssen, que estaba apoyado sobre un soporte vertical, como se observa en la imagen. Con este simple microscopio fue capaz de descubrir la célula. Para ello, Robert Hooke tuvo que utilizar unos objetos de corcho, unas tapas de corcho, y con una navaja muy filuda logró sacar un trocito bien delgadito de ese corcho y lo puso en su microscopio, aquel microscopio que había comprado para divertirse, y cuando colocó este pequeño trozo de corcho en el microscopio, vio unas formas muy extrañas. Y estas formas muy extrañas que le llamaron la atención, él le llamó celdas, por su parecido a las celdas del panal de abeja. De ahí derivó ese nombre que hoy en día utilizamos, células. El corcho es un material que generalmente se utiliza para tapar ciertas botellas, sobre todo las botellas de vino. Y el corcho es un material que se obtiene de un árbol llamado alcornoque. Así se denomina ese árbol, en cuya corteza se forma esta sustancia esponjosa llamada corcho. Esta sustancia luego se le da forma y se utiliza en la industria de diferentes maneras. Casi 200 años después del descubrimiento de la célula, en el año 1831, otro británico llamado Robert Brown haría un nuevo descubrimiento. Robert Brown descubre el núcleo de la célula, es decir, que las células estaban formadas por una estructura interna llamada núcleo. Ese es el nombre que Robert Brown le puso a esta estructura interna de las células. Robert Brown llegó a este descubrimiento gracias a que por primera vez aparecían en aquella época los microscopios compuestos. Los microscopios compuestos están formados por dos tubos que tenían estas lentes. Le colocaron un tubo en la parte superior, debajo de este tubo otro tubo adicional, y además de ello, como las imágenes se habían amplificado muchísimo de esta manera, se necesitaba una fuente luminosa. Por esa razón, ya desde aquella época se utilizaba un pequeño espejo que reflejaba la luz hacia el lugar o la zona donde se encontraba la muestra. Las noticias sobre el genial descubrimiento de Robert Brown se divulgaron por toda Europa, y esto atrajo la atención de muchos y numerosos científicos que tratarían de explorar algo más sobre las células. El descubrimiento del núcleo de las células pronto llamaría la atención de numerosos científicos de aquella época. Sumado esto al perfeccionamiento de los microscopios, que podían gradualmente ir amplificando más las imágenes de las células, es que se lograron realizar nuevos descubrimientos que terminarían por revolucionar esta ciencia nueva llamada citología. Dentro de estos científicos destacados podemos mencionar los nombres de Matthias Schleiden, Theodor Schwann
y Rudolf Virchow.